¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, mis queridas diversas, mis queridos diversos. Bienvenidos a un video más de este proyecto de diversidades. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del momento en el que estén observando este video. Bien, vamos a continuar con nuestra serie de videos respecto del tema de biodiversidad. Ya habíamos hablado en los primeros videos de qué significa biodiversidad y después empezamos a desglosar, decíamos que en 5 reinos, y porque esta manera de desglosar toda la biodiversidad en 5 reinos era más didáctica. Actualmente los científicos han desglosado todavía un poquito más esos 5 reinos, principalmente el del reino Monera, que es el de las bacterias. También habíamos dicho que generalmente cuando se habla de biodiversidad y de estas categorías o divisiones en las que el ser humano ha puesto a todos los seres vivos para poderlos entender, se empieza generalmente a estudiar y a hablar desde los más pequeños y sencillos hasta los más grandes y complejos. Y también comentamos que nosotros lo haríamos al revés. Es por eso que en los videos pasados empezamos a hablar de el primer reino, que es el reino Animalia, que contiene los seres vivos más conocidos por nosotros, ya que pertenecemos a ese reino, ¿verdad? Y explicábamos que éramos parte de la clase de los mamíferos. Después, dentro del reino Animalia, empezamos a hablar de una parte que llamamos invertebrados, porque dijimos que a los animales se les puede dividir en 2 grandes grupos: los que tienen los huesos por dentro, como nosotros, y decíamos que éramos mamíferos, eran aves, también reptiles, anfibios y peces, que tenemos los huesos por dentro. Y también los invertebrados, que tienen la estructura de sostén, cuando la tienen, porque no todos la tienen, cuando tienen esa estructura de sostén rígida, la tienen por fuera a modo de algún caparazón, a modo de alguna estructura tipo armadura que les genera esa protección, pero que no todos la tienen. Y entonces en el video anterior comenzamos a hablar sobre los invertebrados. Dividimos el video pasado lo dividimos en 2, ya que los invertebrados es el grupo mucho más grande que hay dentro del reino animal. Y aquí quiero hacer una corrección, que tuve un error. Yo les decía que eran clases, las clases de esponjas, de nemátodos, de las medusas. Yo les dije que eran clases cuando no son clases, son filos o filum, que es un nombre más bien con el que los científicos han dividido y categorizado a los seres vivos. Vamos a continuar hablando de invertebrados. En el video anterior dijimos o platicamos de precisamente esponjas. Miren aquí, esta es parte de mi acordeón del que yo les decía la vez pasada. Aquí están mis apuntes. Hablamos de las esponjas, de las medusas o de los nidarios, ¿verdad? También hablamos de los gusanos planos, que pueden ser parásitos, de los rotíferos, nemátodos, otro tipo de gusano parásito, los anélidos, que son las lombrices de tierra, y los tardígrados, que son esos pequeños animalitos que conocemos como ositos de agua. Y decíamos que son maravillosos para la ciencia y que están buscando por cómo es que logran sobrevivir, ¿no? Nosotros explicábamos un poquito de cuál es el mecanismo que usan estos animales. Y ahora vamos a continuar en este video, que también voy a dividir en 2 partes seguramente, porque son muchos los invertebrados de los que tenemos que seguir platicando. Y entonces vamos a continuar, ¿ok? Todos los anteriores fueron ese tipo de invertebrado que precisamente no va a generar una estructura grande de sostén rígida. Generalmente va a unir, por ejemplo, los corales, cada célula, cada individuo va a unir pedazos de mineral que encuentre en el ambiente marino y los va a pegar a su cuerpo. Y con eso va a formar su casa, que es lo que nosotros llamamos coral. Pero en sí el animalito no tiene una estructura rígida como tal. Ahora vamos a hablar de los que sí tienen esa estructura rígida y vamos a empezar con los artrópodos precisamente, que son los invertebrados que tienen articulaciones y que a mucha gente sí les dan mucha cosita ver cómo un organismo tiene tantas extremidades o apéndices. Y
aquí en este filo o filum de los artrópodos, vamos a ver que tenemos también varios subfilos. Esta es una categoría muy amplia. Empezamos con los trilobites, que ya es una categoría extinta. Son esos fósiles que se muestran en algunos libros o en algunos documentales, que parece como si fuera una cucarachita grande, con muchas rayitas, pero ya están extintos. Esos vivieron hace muchísimos años. Después de los trilobites tenemos otro subfilo, que son los quelicerados. ¿A qué se refieren los quelicerados? Que son los que van a tener, la gente dice colmillos, cuando por ejemplo se refiere a los quelíceros de una araña, dice que te muerde. Y una araña no te puede morder porque no tiene dientes. Una dentadura, un sistema masticador con dientes es para morder. Una araña solo tiene 2 colmillos, que tampoco son colmillos, son quelíceros. Esos quelíceros, esas estructuras para poder sostener a la presa, inyectarle veneno o poderla cazar, o esa estructura que le sirve al organismo para comer, se llama quelícero. Y entonces le da nombre a todo un grupo de organismos que son precisamente los quelicerados. Dentro de esos quelicerados hay bastantitos, Tenemos a los primeros que van a ser los sifosuros o gifosuros, con X se escribe al principio, y son los que ya conocemos como cacerolitas de mar. Ese es un organismo pancrónico. La gente dice que es un organismo fósil viviente. Ese es un término incorrecto. Si es fósil, ya está muerto, no puede ser un fósil viviente. El término correcto es organismo pancrónico. ¿Qué quiere decir? Que los fósiles que se han encontrado de ese organismo son prácticamente iguales que el organismo actual, lo cual nos indica que no ha tenido un desarrollo evolutivo en su estructura. Y no se le puede considerar primitivo, al contrario, se le puede considerar que llegó a un modelo biológico que le permitió sobrevivir ya y que no necesitó tantos cambios, vamos a pensarlo así, desde hace millones de años. Y que por alguna razón los cambios que ha tenido han sido mínimos, ya que se ha mantenido estable en su medio ambiente y en su genoma o en su genética. Y que por eso no ha tenido tantos cambios evolutivos. Entonces, esas son las cacerolitas de mar. Tienen una sangre azul brillante. Ese es un dato muy interesante de las cacerolitas de mar. Y esa cacerolita de mar, su sangre nos ayuda también en la parte médica. Se está descubriendo, o ya se tiene desde hace tiempo ese descubrimiento, que la sangre de los gifosuros combate enfermedades mortales en el ser humano. Por lo tanto, a veces se les colecta y se les tiene en alguna especie de granja para poderles estar extrayendo su sangre, ya que es de un valor médico muy alto. En otro video, si quieren, platicamos sobre este tema que también es muy controversial, de cómo el ser humano se aprovecha de ciertas especies para un beneficio hacia la humanidad. Ese tema con todo gusto lo podemos platicar después, para no desviarnos ahorita del tema de la clasificación de los invertebrados en esta parte de los artrópodos, porque es un tema interesante. Ok, vamos a continuar. También tenemos ya otro subfilo. Así es un subfilo. Igual que los trilobites, tenemos a los gigantotráceos, que eran también artrópodos que vivieron en la prehistoria y del cual sí son muy llamativos porque precisamente eran muy grandes. De hecho, esa clasificación de gigantotráceo ya actualmente parece que no se usa. Hay autores que ya dividen este grupo en otros 2 y por lo tanto es un término como la especie que ya no se usa. Bien, vamos a continuar en el siguiente video hablando ahora de otros organismos que sí conocemos y que son los arácnidos. Regresamos en un video. Hasta luego.